Chicos y chicas, ¿cómo están? Les cuento que en la clase de hoy vamos a necesitar unos materiales para que por favor alguien vaya a buscarlos por ustedes ahora o en el momento de la actividad, ¿ok? Estos son un cubito de hielo, yo lo tengo aquí, no sé si lo ven, no se ve mucho, un cubo nomás, un vaso transparente y una jeringa, como las que vienen en los remedios cuando tomamos un jarabe, por ejemplo. Una jeringa, ¿ok? Que esté limpia, vacía, por favor. Solo esas tres cosas. Si no tienen la jeringa, no se preocupen, pueden hacerlo otro día si es que se consiguen y si no, lo pueden, con que vean como yo lo hago, está bien. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Les quiero dar la bienvenida a una nueva clase de Aprendo Libre e invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, también le den like a este video, ¿por qué no? Y bueno, si tienen Instagram, nos sigan en Instagram, @aprendolibrelatam. ¿Ok? Bueno, y les cuento que ya estamos en la clase 6, que es la última clase de la unidad 3. Pero no se preocupen que aún nos queda la unidad 4 para compartir juntos aún más conocimientos de ciencias naturales, donde yo, Catalina, soy su profesora y como siempre nos acompaña también la amiga Abejita Curiosita, que está lista para aprender hoy día, ¿ok? ¿Están todos listos también? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si recuerdan, pero la clase anterior vimos los cambios de estado del agua. ¿Lo recuerdan bien? Cómo según la temperatura que había, el agua podía estar líquida, podía estar sólida o podía ser un gas, ¿verdad? Y dejamos una pregunta al final de la clase, que tenía que ver con las propiedades del agua en los diferentes estados. ¿La pensaron un poco? ¿Le preguntaron quizás a algún adulto que sepa más del tema o a alguien que ustedes conozcan? Si lo hicieron, genial, quizás ya tengan la respuesta. Y si no, bueno, vamos a descubrirlo hoy día, ¿ok? Entonces lo que hoy día veremos son los estados del agua, ¿ok? Los estados que conocimos, ¿verdad? La clase anterior. Vamos a verlos en profundidad, cada uno, con detalle. Así que vamos allá. Lo primero y más importante es nuestra ruta de aprendizaje, porque es el camino que seguiremos para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta de hoy? Bueno, nuestra meta de hoy es poder describir los cambios de estado que son del agua, ¿verdad? Y comparemos las características de los diferentes estados. Perfecto, entonces ya conocemos nosotros los cambios de estado del agua, pero ahora vamos a ver las características de cada estado en particular para poder compararlas. Entonces, para eso vamos a seguir nuestra ruta, en donde en el primer paso podemos ver que vamos a ver el agua y sus estados. Luego, como siempre, pondremos las manos a la obra. Y por último, el desafío. Que el de la clase pasada estuvo difícil, pero este no creo que lo esté tanto como el de la clase pasada, ¿ok? Así que bien curiosos, porque son los mejores científicos, no lo olviden. Somos todos muy capaces aquí de aprender y generar conocimiento. Entonces ya apurémonos, porque la abejita curiosita nos está esperando en el primer paso a seguir. Vamos allá. Bueno, entonces lo primero es el estado líquido del agua, que es el que ya más conocemos, ¿verdad? El que bebemos todos los días, ¿cierto? Y que, bueno, también vimos la primera clase que vimos de esto, vimos las propiedades del agua y, bueno, vimos las propiedades que tenía el agua líquida en particular. Entonces ahí tenemos un vaso con agua recién servida, muy fresquita, perfecto. Agua líquida, es decir, una temperatura relativamente normal. ¿Y qué propiedades tiene esta agua líquida? ¿Qué superpoderes tendrá nuestra agua líquida? Bueno, es que no tiene forma definida. ¿Qué significaba eso? Que se podía adaptar al recipiente. Es decir, el agua no tiene forma. ¿Qué forma tiene el agua? No tiene ninguna. Sino que se adapta al recipiente que lo contiene. En esta botella puede estar, si yo la vacío al vaso, va a tomar la forma del vaso. Si la echo al plato, a la forma del plato. Si la meto en la jeringa, en la forma de la jeringa. Y así. Porque no tiene forma, se adapta, es muy versátil. Luego también el agua líquida tiene un volumen definido. Espera ahí. ¿Qué es el volumen? Bueno, yo les cuento que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Dónde? Donde sea que esté. Por ejemplo, mi volumen sería en esta pieza, por ejemplo. Y así. Entonces, el volumen es el espacio que ocupa el agua en el cuerpo en el que sea que esté.
Entonces, por ejemplo, el agua en este recipiente ocupa un espacio, ¿cierto? Y de hecho podemos ver que hay un círculo aquí y está como poco más arriba de la rayita de la mitad de este círculo. Entonces, ese es su volumen. Su volumen llega hasta la raya que está ahí. No sé si la ven ahí, más arriba. Bueno, ahí. Entonces, ese es el volumen de esta agua. Es esa cantidad. Si tuviera medidas, podríamos decir, son exactamente 300 ml de agua. Pero no tiene medida. Así que, con que veamos que está siempre en la misma raya, todo bien. Que, por ejemplo, si yo tomo agua, ahí, claro, va a disminuir el volumen, porque yo voy a haberme tragado el agua, ¿cierto? Entonces tenemos eso. El agua líquida no tiene forma definida, se adapta a los recipientes y tiene un volumen definido. Es decir, el espacio que ocupa el agua es siempre el mismo. A no ser que, claro, uno se la tome o la cambie o la separe en distintos recipientes. Ahí depende. Pero el volumen siempre es el mismo si tenemos una cantidad de agua definida, por ejemplo, la que está en esta botella. Luego, vemos el agua en estado sólido, ¿ok? Agua en estado sólido, es decir, por ejemplo, este hielito que les pedí, que espero que no se me derrita antes de la actividad. Bueno, entonces ahí tenemos los hielos, ahí están sólidos. También, por ejemplo, la nieve es sólido, no sé si han visto, bueno, el granizo es sólido, las estalactitas, no sé si las conocen, son como unas puntas de hielo que a veces se generan en cuevas, también son hielo. Agua congelada, ¿cierto? Agua sólida. ¿Y qué tiene esto? A diferencia del agua líquida, el agua sólida sí tiene una forma definida, que es la forma que le damos al momento de congelarla, ¿verdad? En este caso, en esos cubitos de hielo tienen forma, claro, de cubo, de cuadrado, ¿verdad? En mi caso, mi hielo no es un cuadrado perfecto, sino que es como un paralelepípedo, un trapecio, no lo sé. Tiene una forma distinta, pero porque mi cubeta de hielo era distinta. Pero tiene una forma específica. Esta es su forma. No cambia, a menos que, claro, se me derrita el hielo. Pero en su estado sólido completo va a mantenerse así siempre. Perfecto. Entonces tiene forma definida. No se va a adaptar al recipiente. Si no cabe en el recipiente, no va a caber y listo. Por ejemplo, yo tengo aquí en este plato el hielo. ¿Pero voy a poder meter ese hielo a esta jeringa? No lo creo, ¿verdad? Miren, el hielo es mucho más ancho que la jeringa, entonces no cabría en la jeringa. A diferencia de quizás el agua de esta botella. ¿Verdad? Bueno, entonces tiene forma definida. Es decir, como les dije, no se adapta al recipiente que lo contiene. Y también, al igual que el agua líquida, tiene volumen definido. Porque este hielito tiene su espacio, el espacio que ocupa es siempre el mismo. No va a cambiar. No de repente se va a transformar a un hielo más grande, un hielo más pequeño. Va a ser siempre el mismo hielo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común el agua sólida y el agua líquida? ¿Qué características tienen en común? ¿Tienen ambos forma definida? Es decir, ¿ambos se adaptan al recipiente que los contiene? Tú me dices que no. ¿Por qué no? Porque claro, el agua líquida no tiene forma definida, pero el hielo sí. Perfecto, entonces el agua líquida no tiene forma definida, el agua sólida sí tiene forma definida. Y bueno, a ver, entonces si en eso no se parecen. El volumen. ¿Tienen ambos volumen definido? ¿El agua líquida y el agua sólida? Sí, por supuesto que sí. Dijimos que ambos tenían volumen definido. El agua de esta botella siempre va a ser la misma cantidad de agua de esta botella, a no ser que yo la saque, claro, pero siempre va a ser la misma. No va a aparecer o desaparecer de la nada. Igual que el hielo, va a ser siempre el mismo, va a ocupar el mismo espacio siempre. Perfecto. Entonces, dentro de todo igual tienen algunas semejanzas el agua sólida y el agua líquida. Vamos con la siguiente, el agua gaseosa, ¿cierto? El estado gaseoso del agua. Bueno, aquí vemos un globo inflado. Yo les dije que, bueno, cuando nosotros en el aire que nosotros respiramos también hay agua. Claramente no es agua como esto, si no nos ahogaríamos, sino que es agua en estado de líquido, de gas. Bueno, entonces este globo está lleno de aire, ¿verdad? Y lo que tiene el agua gaseosa es que sí se adapta al recipiente. Eso nos suena, ¿cierto? Es decir, que no tiene forma, ¿verdad? Se adapta al recipiente que lo contiene. Perfecto. Entonces por eso se puede meter al globo sin problema. Porque el globo, bueno, uno lo infla y va tomando la forma de a poco.
Bien. ¿Qué más? Bueno, aquí vemos una taza de café que están sirviendo recién bien caliente. Y podemos ver cómo sale el vapor, porque el agua está muy caliente, ¿verdad? Se empieza a evaporar. Perfecto, ahí tenemos más vapor. Pero este no está encerrado en el globo, como es el caso, como pasa en el caso del globo, ¿verdad? Este está libre, está en el aire. Entonces, bueno, aquí podemos ver aún más claro que no tiene forma porque se va moviendo por el aire, ¿verdad? Perfecto. Ok, aquí tenemos una visión más clara de que el agua gaseosa no tiene forma. Pero además de no tener forma, tampoco tiene volumen definido. ¿Y cómo es eso? O sea que el espacio que ocupa en la vida no es el mismo siempre. ¿El espacio que ocupa el agua gaseosa puede cambiar? Qué extraño, ¿no? Pero así es. Porque, por ejemplo, si ustedes soltaran el aire de ese globo, el aire se va a esparcir por toda la pieza, por donde sea que estemos. Entonces, no tiene una forma definida, no tiene un volumen definido, porque sus partículas de aire se mueven por todas partes y viajan por aquí y por allá y no las vemos. Claramente yo no veo las partículas de agua gaseosa. Bueno, en el caso del café sí lo vemos porque está recién caliente, entonces podemos verlo más o menos claro. Pero vemos cómo se va moviendo, ¿verdad? No tiene una forma, un volumen definido. Entonces, a ver, hagamos una comparación ahora. ¿En qué se diferencia el agua líquida y el agua gaseosa? A ver, ¿se adaptan al recipiente el agua líquida y la gaseosa? El agua líquida vimos que sí, ¿verdad? Si yo echo esta agua de la botella al vaso, perfecto, va a adaptarse. Y el globo también dijimos que sí, ¿verdad? O sea, el globo. El aire gaseoso también dijimos que sí, ¿verdad? Puede estar aquí, puede estar dentro de un globo, puedo abrir la puerta de mi pieza y el aire se va a mover a otra habitación. Entonces, perfecto. El agua gaseosa también se adapta al recipiente que lo contiene. ¿Y tiene ¿y tienen el mismo volumen? O sea, ¿ambos tienen volumen definido? ¿O ambos no tienen volumen definido? El compañero nos dice que son distintas, que ahí se diferencian, porque el agua tiene un volumen definido, es decir, el espacio que ocupa es siempre el mismo, pero el agua gaseosa no. El espacio que ocupa no siempre es el mismo, va cambiando. Perfecto, entonces ahí tenemos una diferencia. El volumen del agua gaseosa y el agua líquida es distinto. El del agua gaseosa no es definido, es decir, no es el mismo siempre, y el del agua líquida sí lo es. Perfecto. Entonces que ya entendimos esto, vamos a poner las manos a la obra. Así que vayan corriendo a buscar su hielo, porque si lo tienen como yo desde el principio ya debe estar un poco derretido. Y vamos a trabajar con los materiales. Bueno, primera parte de la actividad. Vamos a observar el hielo. Yo aquí tengo mi hielo, lo estoy mirando, su forma no es un cuadrado perfecto, no es un cubo perfecto, ¿verdad? Pero es más o menos cuadrado. Ok, esta es la forma de mi hielo. Aquí está mi hielo. Muy lindo mi hielo. Lo veo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestros hielos? Cada uno trae su hielo, quizás sus hielos son distintos al mío. Pongamos en el vaso el hielo. Está aquí mi hielo, lo voy a echar al vaso. Perfecto. ¿Cambió de forma el hielo cuando lo eché al vaso? ¿Su forma es distinta o es igual? Es la misma, ¿verdad? El hielo no cambió de forma. La mantuvo. ¿Y eso por qué era? Porque tiene forma definida, ¿verdad? O sea que no se adapta al recipiente. Muy bien. Perfecto, entonces ya entendimos eso. ¿Y si yo lo vuelvo a meter acá al recipiente? Sigue con la misma forma. Ah, estupendo. Entonces, el hielo tiene su forma completamente definida. Entonces, el agua sólida, forma definida. Lo acabamos de comprobar. Bueno, vamos con el paso 3. Ahora tomemos la jeringa y dejemos que le entre aire. Vamos a tomar el émbolo y empujarlo hacia atrás, cosa de que entre el aire. Muy bien, ven ahí como hay aire acá adentro, ¿verdad? No hay nada más que aire, no puse agua, solo aire. Bueno, hay agua gaseosa, claramente. Entonces, aquí tenemos el aire dentro de la jeringa. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pondremos un dedo en la entrada de la jeringa, tapándola bien con todo el dedo, ¿ok? El dedo más gordo que tengan si quieren, porque el más pequeño quizás no lo cubra también. Entonces vamos a tapar ahí. Y vemos dónde está. A ver, lo voy a dejar en una rayita para que se note. Ya, ahí. Lo dejé
No sé si se ve. No mucho, a ver si salgo yo. No, no se ve. Pero aquí yo dejé esta zona, la dejé en una rayita. Ahí se nota más. Está en una rayita definida. Yo sé cuál es, la que dice el 10. Entonces tengo 10 ml de aire, dice. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongo mi dedo en la jeringa, en la entrada de la jeringa, y empujo el émbolo. Sin sacar el dedo, que haga mucha presión ahí. ¡Wow! Hasta que ya no pueda más, ¿ok? ¿Lo están viendo? Me duele un poco el dedo. Ya creo que ahí aún puedo un poco más. Pero se dan cuenta y mira, se va devolviendo. Si lo suelto se empieza a devolver. ¿No lo encuentran muy loco? Podemos empujarlo, 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 empujarlo. Aquí podemos comprobarlo, ¿no? Que el agua gaseosa, en estado gaseoso, no tiene un volumen definido porque ahora está la rayita en el 3. Pasamos de estar en el 10 a estar en el 3. El volumen de esta agua gaseosa cambió. Y era la misma. Yo no abrí el dedo, no dejé que saliera, nada. Entonces, si yo la suelto, ahí se va devolviendo de a poco. ¿Se dieron cuenta cómo comprobamos que el aire no tiene un volumen definido? ¡Wow! Entonces ya comprobamos que el agua sólida, es decir, los hielos, por ejemplo, tienen su forma definida. Y ahora además comprobamos que el agua gaseosa no tiene volumen definido. Porque vimos, yo lo puse aquí perfectamente en el 10, en la rayita que dice 10. Puse mi dedo y empujé a más no poder, con mucha fuerza, y llegó hasta el 3. Pasó del 10 al 3 y después ahora se va devolviendo si yo lo suelto. Y si saco el dedo, claramente el aire sale escapando. Entonces, ya comprobamos las propiedades de los estados del agua, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué asombrosa es el agua! Yo les dije que el agua era muy asombrosa, ¿eh? Entonces, ¿pudimos responder la pregunta de la clase pasada? ¿Qué dicen? ¿Son las propiedades del agua se mantienen en los distintos estados? ¿Todas las propiedades del agua son iguales en los 3 estados de que puede tener el agua o cambian? Cambian, ¿cierto? Algunas se mantienen, por ejemplo, en el estado líquido y en el estado sólido, ambos tienen un volumen definido. Pero a diferencia no tienen forma definida. El líquido no tiene forma definida y el sólido sí. Y en el estado líquido y en el estado gaseoso, ambos tienen una forma que se adapta al recipiente, es decir, una forma no definida, pero no ambos tienen un volumen igual. El agua tiene un volumen definido, pero el vapor de agua, por ejemplo, no lo tiene. O sea, se adapta completamente a todo lo que sea. Puede disminuir, puede aumentar, así como así. Perfecto. Entonces, pudimos ver que no se mantuvo el volumen del aire en nuestra jeringa. Ahora, vamos a la última parte de nuestra ruta de aprendizaje, el desafío. Ya vimos que resolvimos el desafío de la clase anterior. Veamos si podemos resolver este, ¿ok? Dice así. ¿Dónde podemos encontrar el agua en la Tierra? Yo creo que muchos de ustedes saben. No digan el agua de la llave porque esa yo la acabo de decir. No me den ese ejemplo. Ese lo estoy usando yo. El agua que sale de la llave del agua, ¿verdad? De la cocina, del baño, del patio, donde sea que tengan una llave de agua. ¿Dónde? En la Tierra, en la naturaleza. ¿Dónde encontramos agua en la vida cotidiana? ¿En qué lugares? ¿Qué han visto? A ver. Deme unos pocos ejemplos y yo quedo contenta. Tú me dices en la lluvia. Perfecto, la lluvia es donde podemos encontrar agua líquida, ¿verdad? ¿Dónde más? Los glaciares. ¿Te acordaste del ejemplo que di la otra clase, verdad? Así es, los glaciares son agua sólida. Perfecto. Ahí tenemos 2 ejemplos. Un último. Otro ejemplo que di la clase pasada. En las nubes, así es, ahí hay agua gaseosa. Perfecto, entonces ya conocemos más o menos dónde podemos encontrar el agua en la Tierra. Pero estoy segura de que hay muchos lugares que ustedes aún no conocen donde hay agua. O quizás sí conocen, pero no recuerdan su nombre o dónde los han visto. Así que eso veremos la próxima clase, en la nueva unidad,
¿ok? La próxima unidad aún se relaciona con esta, porque todas las unidades se relacionan, ustedes lo saben. Así que ahí seguiremos profundizando en esto del agua. Muy bien, entonces yo los quiero, como siempre, felicitar porque aprendimos algo nuevo. Y además fuimos unos grandes científicos e investigadores porque demostramos las propiedades del agua. Yo lo encuentro fantástico. Con la abejita curiosita, como siempre, estamos orgullosos de ustedes. Son los mejores científicos y los más curiosos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, denle like a este video si les gustó y ya nos veremos en la nueva unidad que se viene. Un beso, se cuidan y ya nos veremos de nuevo.